Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un gusto poderlos saludar a todos y pues estar reunidos con el principal propósito de adorar al Señor, ¿verdad? ¿Cuántos están aquí para adorar al Señor? El Señor ha sido bueno, nos ha dado maravillas a nuestras vidas, nos ha permitido experimentar algo que jamás hubiéramos podido imaginar en nuestras propias fuerzas. Es algo que el Señor da gratuitamente a todos aquellos que le buscan, a todos aquellos que en Él confían. Si usted es una persona que le busca, que confía en Él, seguramente debe de estar experimentando en su vida cosas nuevas, cosas grandes y maravillosas, junto a su esposa, a su esposo, a su familia, porque son las bendiciones del Señor, es la riqueza del Señor la que añade bendición a nuestras vidas. Entonces, gocémonos en el Señor, mis hermanos, y démosle gracias a Dios por el privilegio de poder conocerle más. Amén. ¿Está dispuesto para recibir su palabra? Bueno, pues abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos. El Evangelio según Marcos. Vamos a leer el capítulo 3 y el versículo 24, por favor. Seguimos con la serie Conociendo a Dios. Dice su palabra que esta es la vida eterna, que lo conozcamos a Él y a Jesucristo, ¿verdad? Quien es el Hijo de Dios. Si queremos participar de esa vida eterna, bueno, entonces el conocimiento de Dios en nosotros debe de ser cada vez más grande, cada vez más profundo, cada vez más debe de estar la autoridad de Dios en nuestras vidas. Y dice ahí en Marcos capítulo 3, versículo 24, está el Señor Jesucristo hablando y dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Versículo 25, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Cierra sus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra y por tu presencia. Bendícenos y ayúdanos a conocerte más. Queremos conocerte con el único propósito de imitar tus pisadas, de entregar nuestras vidas delante de ti y dar testimonio también a un mundo que se encuentra sin tu amor. Ayúdanos, Señor, toma control de este tiempo, toma control de la vida de cada uno de mis hermanos, de sus miembros, sus sentidos, y también que las palabras que salgan de mi boca, Señor, sean guiadas por tu Espíritu Santo, palabra extraída directamente de tu corazón a través de tu palabra, y que tú produzcas los cambios necesarios, porque es lo que más anhelamos, el ser transformados cada vez más a tu imagen, que tú ordenes nuestras vidas, que nos conformes a tu voluntad, a tus pensamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con la serie Conociendo a Dios y el tema de hoy es el tema número 18. El tema que vamos a tratar hoy es un Dios congruente. Ese es el tema de hoy. Un Dios congruente. O un Dios de un solo pensamiento, también pudiéramos decirlo. Dios de un solo pensamiento. Yo quiero hacerte una pregunta, mi hermano y mi hermana. Pon mucha atención. ¿Está Dios dividido? Sabemos que hay un solo Dios verdadero en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una pregunta, ¿está Dios dividido en sí mismo? ¿O el Dios de la palabra es un Dios de distintos pensamientos? Entiéndase distintos pensamientos, hermanos, como contradicción de pensamientos. ¿Es un Dios que se contradice en sus pensamientos? ¿Que un día piensa una cosa y después piensa otra cosa? Ese es el Dios de la palabra, ¿verdad que no? No tiene nada que ver con esto, ¿verdad? La congruencia, mis hermanos, se define como aquella relación lógica y coherente que se establece entre dos o más cosas. Podría decirse entonces que la congruencia es la armonía entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Eso se llama congruencia. Una armonía entre lo que se piensa, se dice y se hace. Ahora, es necesario considerar también, hermanos, que la congruencia está totalmente ligada a la verdad. Es decir, que algo es verdadero cuando aquello es congruente. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, un hombre o una mujer que es encontrado en la cama
con otra persona que no es su esposa o su esposo, y de repente este hombre o esta mujer inmediatamente le dice: no es lo que tú crees. Es la primera reacción. No es lo que piensas, no es lo que tú crees. Tratando de evadir el hecho de que estás siendo completamente infiel. Pregunta, ¿es algo congruente? ¿Es algo verdadero? Para nada, ¿verdad? Por supuesto que no. Por lo tanto, la congruencia está ligada con la verdad. Para que algo sea verdadero, tiene que ser congruente. Entonces, si la congruencia está ligada con la verdad, es claro que la incongruencia está ligada con la mentira. Y cuando se vive de una manera incongruente, es decir, cuando nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar no armoniza con lo que estamos haciendo, entonces estamos viviendo engañados. Engañados nosotros mismos y engañando a otros. Según la palabra de Dios, mis hermanos, el engaño o la mentira es como un arma mortal. Así lo dice Proverbios 26:18. Dice: como aquel que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, así dice, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma. Y aquí la palabra engañar se puede traducir como traicionar o jugar chueco. Es decir, no puedes traicionar a alguien, no puedes jugarle chueco a alguien, no puedes fraudear a alguien y luego decir que estabas bromeando. No es congruente, ¿verdad que no? Es una mentira, es un engaño. Te estás engañando a ti mismo y estás engañando a otros. Es una mentira. No hay congruencia en ello. Bueno, en el versículo que leímos inicialmente, el Señor declaró: el reino o una casa dividida no permanece. Eso es lo que el Señor Jesucristo declaró. Es un principio básico de toda relación. En otras palabras, una persona, una casa, un grupo, una comunidad, un estado, una nación que está dividida no puede permanecer. Así lo dijo el Señor. El apóstol Pablo enseñó esto mismo a los corintios a causa de que tenían una conducta incongruente. Ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 13, en la parte A de este versículo, él hace una pregunta. Dice: ¿acaso está dividido Cristo? La misma pregunta que yo le hice al inicio. ¿Acaso está dividido Dios? ¿O Dios es un Dios que se contradice en sus pensamientos? Por supuesto que no. ¿Por qué les hace esta pregunta el apóstol Pablo, mis hermanos? Porque los corintios no estaban dando un testimonio adecuado de Cristo, un testimonio adecuado de la iglesia, de modo que estaban siendo tropiezo para el evangelio y para la salvación y crecimiento de muchos. Predicaban por un lado la verdad del evangelio, la cual habían recibido de parte del apóstol Pablo, quien había fundado esa iglesia, pero negaban esa misma verdad que predicaban a causa de las divisiones que había en medio de ellos. Por lo tanto, aquella verdad se hacía incongruente por causa de la vida de división que ellos tenían, la fluctuación de pensamientos que había en ellos. Un poco antes, el mismo apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, en la versión de las Américas, les escribe de esta manera, dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Que no haya divisiones. ¿Por qué, mis hermanos? Porque debe haber congruencia en la vida de la iglesia, debe de haber congruencia en la vida del cristiano, por cuanto la iglesia y el cristiano dependen de un Dios que es congruente en toda su forma de ser. Entonces, la congruencia, al estar ligada con la verdad, también está ligada completamente con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad. ¿Están de acuerdo conmigo? Así lo dice la Escritura. De modo que el hombre tiene que buscar que su vida sea congruente con Dios. Es decir, que nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, se apegue al consejo de Dios y se apega a la revelación del conocimiento de lo que Él es
y de la forma en la que Él mismo se conduce, a fin de que busquemos hacerlo de la misma manera que Él lo hace, para que entonces haya congruencia en nuestras vidas. Desgraciadamente, hermanos, y para su propia condenación, el mundo toma muy en poco la necesidad de ser congruente con Dios, de estar en un mismo sentir, en un mismo pensar con Dios. Y al hacerlo, al menospreciar esa necesidad de estar en la misma congruencia con Dios, ignora completamente lo que Dios ha hecho a favor suyo. La salvación y la relación preciosa que Dios, por su pura gracia, ha puesto al alcance de los hombres por medio del Señor Jesucristo. Porque el mundo vive, mis hermanos, atestado de una profunda incongruencia en sus vidas. Tú voltea al mundo y todo lo que el mundo hace es incongruente, totalmente incongruente. El hombre, al no pegarse al conocimiento de Dios, ese conocimiento, escúchame bien, revelado en su palabra, no un conocimiento privado, porque dice la Escritura que no es de interpretación privada, ese conocimiento revelado en su palabra, al no sujetarse a él, el hombre comete un gravísimo error, mi hermano, de aprender, y no solamente de aprender, sino también de enseñar a otros un Dios sumamente incongruente, un Dios que no hay una relación lógica entre lo que Él piensa, lo que dice y lo que hace. Y esto no tiene nada que ver con el Dios de la Escritura. Ese tipo de Dios incongruente, ese Dios ilógico en su manera de pensar, de hablar, de actuar, ha provocado la condenación de muchas generaciones, porque se ha predicado un Dios totalmente equivocado al de la palabra de Dios, y muchos lo han aprendido así y lo han enseñado así. Tan solo yo creo que casi todos los que estamos aquí, que venimos de la religión tradicional, la religión católico-romana, nos enseñaron un Dios muy incongruente con la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Un Dios sumamente distinto a lo que la Escritura dice que es Dios. Este tipo de Dios ha provocado la condenación de generaciones, porque no es el verdadero Dios. Y ha provocado también todo tipo de pensamientos contrarios a la verdadera razón, al verdadero pensamiento de Dios, al punto de pretender tratar a Dios, mis hermanos, como si fuese un avatar. ¿Saben lo que es un avatar? Es una imagen de uno mismo. Tratan a Dios como si fuese un avatar, una persona que puedes ir moldeando hasta que tome la forma que más convenga según sus propios razonamientos. Y termina por ser un Dios sumamente incongruente. Dios le reprochó a Israel, al pueblo de Israel, la incongruencia de su corazón al levantarse ídolos falsos. Abre tu Biblia en Isaías capítulo 44 y vamos a leer del versículo 9 al versículo 20 para ver la incongruencia de los hombres. Y mis hermanos, no solamente la incongruencia de aquellos tiempos, sino que se ha arrastrado hasta el día de hoy, y que aun cuando Dios la ha manifestado, o aun cuando Dios la ha dado a conocer de una manera clara a través de su palabra, el hombre sigue ignorando el consejo de Dios, sigue ignorando el conocimiento de Dios y se mantiene en su locura. Isaías capítulo 44, en el versículo 9, vamos a leer hasta el versículo 20. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Biblia al Día, ¿sale? Usted sígame ahí en la versión que usted tiene. Dice el versículo 9 en adelante, en la Nueva Biblia al Día, dice: qué necios son quienes se fabrican ídolos para tenerlos como sus dioses. Qué necios son los que se fabrican ídolos para tenerlos como sus dioses. Sus esperanzas quedan sin cumplir. Ellos mismos, dice, son testigos de eso, porque sus ídolos ni oyen ni conocen. Con razón se avergüenzan quienes lo adoran. ¿Se acuerdan los profetas de Baal? Cuando quedaron avergonzados delante de Elías porque los profetas clamaban tanto a su Dios, un Dios que nunca pudo responderle, que conforme a las palabras de Elías se burlaba diciendo, quizás se quedó dormido. Dice, con razón se avergüenzan quienes los adoran. Dice, ¿quién sino un necio se haría su propio Dios?
Un ídolo que no pueda ayudarle en lo más mínimo. Todos los que adoran esas imágenes, avergonzados se presentarán ante el Señor junto a esos carpinteros. Hombres, no más, que dicen haber hecho un Dios. Dice, unidos estarán en el terror. Versículo 12. El herrero ante la fragua se hace el hacha golpeándola con todas sus fuerzas. Después, hambriento y sediento, se sienta débil y desfallece. Luego el tallador toma el hacha y la emplea para hacer un ídolo. Mide y marca un trozo de madera y talla la figura de un hombre. Ahora cuenta con un admirable ídolo que ni siquiera puede moverse del sitio donde lo ponen. Corta cedros, selecciona el ciprés, el roble, planta el fresno en el bosque para que la lluvia lo nutra y después de cuidarlo, emplea parte de la madera para hacer un fuego que lo caliente y para cocinar su pan y después, realmente es así, toma el resto de la madera y se hace un dios para que los hombres lo adoren, un ídolo ante el cual postrarse y al cual alabar. Quema parte del árbol para asar su carne, mantenerse caliente, comer y sentirse contento, y con lo que le sobra se hace un dios. Un ídolo tallado se postra ante él, lo adora y le ora. Líbrame, le dice, tú eres mi Dios. ¡Qué insensatez e ignorancia! Dios les ha cerrado los ojos para que no puedan ver y les ha cerrado el entendimiento. El hombre aquel no se detiene a pensar o a preguntarse, dice el versículo 19, ¿no es acaso solo un trozo de madera? Lo usé como leña para calentarme, cocinar mi pan y asar mi carne. ¿Cómo ha de ser un Dios el pedazo sobrante? ¿He de postrarme ante un trozo de madera? El pobre necio engañado come cenizas, confía en lo que jamás podrá darle ayuda alguna. Y sin embargo, no logra preguntarse, ¿será acaso falso esto? ¿Este ídolo que tengo en la mano? Se está totalmente fuera de la razón, ¿verdad? Tú lo lees de esa manera y es una realidad lo que se vive el día de hoy. Está totalmente fuera de la razón pensar, mi hermano, que cualquier cosa que no sea Dios va a poder librarte en el momento de la angustia y va a mantenerte firme y recto en medio de la abundancia. Es una locura. ¿Cuántos ricos que han confiado en sus riquezas no los han podido librar de una terrible enfermedad que al final les ha causado la muerte? Y terminan muriendo con una incertidumbre tal que no hayan consuelo, mis hermanos. Es una locura levantarte un ídolo y pensar que te va a poder librar en el momento de la angustia. Es una incongruencia total. Pensar que un ídolo pueda hacer algo por ti es una locura. Creer que se puede encontrar significado, propósito y plenitud a través de aquello que yo mismo he levantado de mi propio corazón es una locura. Es incongruente. ¿Cómo algo que salga de mi propio corazón, del cual yo en algún momento confesé que creo que es engañoso y perverso, al haberlo levantado creo que me puede sostener? Es locura. El Señor les reprochó esto al pueblo de Israel porque es una conducta que tenían constantemente. El mundo, mi hermano, al no estar en congruencia con la verdad de Dios, caen en constantes decepciones. Tú encuéntrate a alguien que no tenga a Dios y todo el tiempo está decepcionado. Decepcionado de una persona, decepcionado de una circunstancia, decepcionado de sí mismo. Porque no está en congruencia con la verdad de Dios, con la verdad de su palabra. Porque sus esperanzas, mi hermano, están puestas en sí mismos, en todo aquello que le pusieron un altar en su propio corazón. De modo que Dios ha dicho en Jueces capítulo 10 versículo 13, mas ustedes me han dejado y han servido a dioses ajenos, por tanto yo no los libraré más. Y en Isaías 57:13, cuando clames, que te libren tus ídolos.
Pero a todos a ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que confía en mí tendrá la tierra por herencia y poseerá mi santo nombre. Es impresionante cómo el hombre, al no estar en la armonía, en la misma sintonía con la verdad de Dios, con su palabra, en congruencia con sus pensamientos, levanta ídolos por doquier. ¿Recuerdan la historia del pueblo de Israel cuando se levantó un becerro de oro? Una escena totalmente incongruente, mi hermano. Vieron cómo Moisés llegó a libertarlos, vieron cómo Dios mandó plagas, vieron cómo el Señor abrió el mar, vieron cómo el Señor cumplió la promesa de que jamás verían el rostro de los egipcios. Ellos vieron cómo el Señor los alimentaba y les sacaba agua de la roca, vieron muchas cosas. Moisés se tarda 40 días y levantan un becerro y tremendo lo que dicen: estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Acababan de ver todo lo que el Señor había hecho, mis hermanos, y se levantaron un ídolo y le atribuyeron la salvación de Dios a ese ídolo. ¿Hay algo más incongruente que esto? Así vive el mundo, mi hermano, abrazando siempre el engaño. Al mundo le satisface la mentira. El hombre se descuida un poco de la presencia de la verdad de Dios y comienza a satisfacerse en aquello que es mentira. Porque es lo que le calma la conciencia, es lo que le trae satisfacción. Así lo dice Romanos 1:25. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Honran y dan culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Así es el hombre, es incongruente. Porque no depende de un Dios que es de un solo pensamiento. Un Dios perfecto en todo su ser. Por ejemplo, vemos el matrimonio igualitario. ¿Es incongruente el matrimonio igualitario? Es lógicamente incongruente, mi hermano. Por el lado que lo quieran ver y por los estudios y los pretextos que quieran poner, el matrimonio igualitario es sumamente incongruente, es ilógico que un matrimonio entre un hombre y un hombre pueda producir vida. Es totalmente incongruente, mas sin en cambio el mundo lo acepta. Y el mundo cae en el engaño y abraza el engaño porque lo satisface. Por ejemplo, la corrupción. El que es corrupto dice: el que no tranza no avanza. Pero ese mismo que es corrupto clama por justicia cuando alguien lo daña. Y hay una incongruencia. ¿Cómo puedes clamar por justicia cuando tú mismo eres corrupto? Cuando tú mismo das mordidas, cuando tú mismo das dinero para obtener beneficios. Cuando quieres comprar ciertos pases o ciertos beneficios para ti. No pidas justicia, dice el Señor, que te libre tu corrupción. Si confías en tu poder económico, entonces confía en Él para ver si te puede librar en el día de la angustia. Hay una incongruencia. El que es infiel es un incongruente completamente. Pensar que al ser infiel va a traer algún beneficio a su vida, a la vida de su familia, a la vida de su esposo o a la vida de sus hijos. Hay una incongruencia total. ¿Qué le hace pensar al infiel, al que comete adulterio, que el adulterio le va a traer algún bien? ¿Hay alguna forma en la que nosotros podamos pensar eso? ¿Que es bueno? Está totalmente descabellado, mi hermano. Asimismo, el que no honra a sus padres. ¿Cómo puede pensar una persona que no honra a sus padres que le va a ir bien? ¿Y cómo puede pedir en algún momento ese hombre que no honró a sus padres que sus hijos lo honren? ¿Con qué autoridad puede levantarse o con qué congruencia en su vida puede levantarse a pedir honra de parte de otros cuando él mismo no honra a aquellos que le dieron la vida? Indudablemente dice la Escritura que una persona que no honra a sus padres está maldito. Y lo peor, qué incongruencia pensar
que al no tomar en cuenta a Dios en nuestras decisiones nos va a ir bien. Es incongruente, mi hermano. Pensar que podemos dirigir nuestras vidas en nuestro propio razonamiento sin tomar en cuenta el consejo de Dios, desechando su eficacia y terminar pensando que vamos a obtener buenos resultados. Puede un hombre obtener aparentes buenos resultados, pero al fin y al cabo, a través del tiempo se dará cuenta que separados de Dios, nada podemos hacer. ¿Verdad? Así lo dice Romanos 1:28. Y como ellos, ¿quiénes son ellos? Pues todo aquel que desecha el consejo de Dios, todo aquel que no está en congruencia con su palabra. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no probaron el consejo de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y esta palabra entregó significa soltar la cuerda. Es como cuando están jalando uno de un lado y otro del otro, y jalas tanto que Dios la suelta y te vas para atrás. O sea, deja que caiga el hombre en una condición en la que todos los deseos de su corazón se hagan realidad. Una mente reprobada, dice, para hacer cosas que no convienen, estando atestados, y viene una lista de las más largas en la palabra del Señor acerca de todas las cosas que no le convienen a la vida del hombre y que están en contra de la perfecta voluntad de Dios, de su carácter, de su santidad. Y termina en el versículo 32 diciendo que este tipo de personas, habiendo entendido que el juicio de Dios para los que practican tales cosas, o el juicio de Dios para los que practican tales cosas es digno de muerte, dice que no solamente las hacen, sino que también se complacen con aquellos que las practican. Es decir, alaban a aquellos que están en los mismos caminos que ellos e invitan a otros a practicar las mismas cosas. Así se comporta el mundo está completamente en incongruencia con Dios. No le importa al mundo ser congruentes con el Creador, ni tampoco les importa que Dios sea su completa y totalmente su plenitud en todo. Tanto no les importan ni sus promesas y no les importan ni sus advertencias. Simplemente buscan la mejor manera de sacar ventaja. Así actúa el mundo. Al mundo no le importa el matrimonio. ¿Verdad que al mundo no le importa? Hasta ya lo quieren quitar. No le importa el matrimonio. ¿Qué le importa al hombre y a la mujer? Satisfacerse. Al hombre le importa el sexo y a la mujer que la mantengan. Y entran al matrimonio y se dan cuenta que ni hay relaciones sexuales y ni siquiera la mantiene. Pero al mundo no le importa la congruencia de Dios en todas las cosas que Él ha ordenado. En el matrimonio, cuando Dios dice que el matrimonio debe de ser santo y en su tiempo. Honroso sea el matrimonio en todo, dice la Escritura, y el hecho sin mancilla. Al mundo no le importa. Al mundo no le importa el amor. Porque el mundo dice amar, pero al final abandona. Así es el matrimonio. No hacen sus votos en el mundo y pasa un mes y después abandonan el matrimonio, o tienen a los hijos y después los abandonan. Al mundo no le importa el amor. El mundo dice ser feliz, pero está hundido en depresiones. El mundo dice perdonar, pero se encuentra completamente amargado. Se cree generoso, pero siempre busca ser visto y elogiado. Se dice humilde, pero siempre quiere el reconocimiento de los demás. Dicen creer en Dios, pero viven completo y totalmente alejados de su presencia. O en palabras del Señor Jesucristo, con sus labios lo honran, pero su corazón está totalmente alejado de Él. También a través del apóstol Pablo habló el Señor cuando escribió a Tito: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, porque son abominables y rebeldes y son reprobados en cuanto a toda obra buena. Ahí en Tito 1:16. El mundo, mi hermano, es engañado aún en medio de una vida de incongruencias notorias, en una vida de incongruencias que son lógicas. Vive engañado de la misma forma en la que se engañó a sí mismo Satanás cuando pensó que podía ser igual a Dios o que podía tener una vida fuera del sustento de Dios. Qué locura de Satanás, ¿no?
Pero es la misma locura que viven muchos el día de hoy al pensar que pueden ser independientes de su Creador, cuando el hombre está completamente ligado a Dios por la imagen y la semejanza que Él mismo puso en nosotros. Fue el propio corazón de Satanás quien lo engañó y terminó apartado de Dios y en una condenación eterna. Así vive el mundo, mi hermano, con un corazón completamente engañado, incongruente, cuidándose siempre unos de otros. Siempre se está cuidando un matrimonio que no tiene a Dios, él de ella y ella de él. Lo vimos en la película, ¿verdad? Cómo le cambió el plato luego cuando se fue. En cuanto se volteó, le cambió el plato. ¿Por qué? Siempre se andan cuidando. Estás casado con el enemigo, a de cuenta. Duermes con el enemigo, hasta hay un dicho, ¿verdad? Duermes con el enemigo. El matrimonio así actúa, piensa una cosa y hace otra. Piensa en toda una vida juntos, dice amar, promete muchas cosas, pero una vez que entra al matrimonio no hace nada de lo que dice. Nada. Y luego salen con su rollo de, quiero cambiar, pero no puedo. Y les dices cómo cambiar y desechan el consejo. Le dices lo que necesitan para poder cambiar y no creen que sea una realidad. Está hecho un caos en sus pensamientos el mundo, mi hermano. Jeremías, en el capítulo 9, versículo 4, está Dios hablando y dice, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada, dice, está en medio del engaño y por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Imagínese, mi hermano, ese es el mundo. Usted sale y el mundo vive todo esto, Una incongruencia totalmente. No se puede vivir esto en la iglesia, ¿verdad que no? ¿O cuántos de ustedes vienen aquí a la iglesia y se andan cuidando los hermanos? Se andan cuidando y nomás me va a levantar un chisme y me va a levantar una calumnia. O sabes que sales y te ponchas, baja la llanta y dicen, un hermano de la congregación fue. El que está en la puerta, uy, sí, ni me saluda. ¿Verdad que no? Esto no debe de existir en la iglesia o en el cuerpo de Cristo. Porque tenemos un Dios congruente y el cuerpo de Cristo debe de ser congruente al pensamiento de Dios. Y es lo que Pablo les estaba diciendo a los corintios. Y es el principio de la unidad que el Señor Jesucristo demanda. Porque una casa dividida pues, no permanece. Creer que puede haber congruencia en la vida sin la presencia de Dios gobernando, escúchame bien, creer que puede haber congruencia en tu vida o en mi vida sin la presencia de Dios gobernándote, es lo mismo pensar que si me aviento de un edificio de 100 metros, al caer voy a rebotar. ¿Cuántos creen que si se avientan de un edificio de 100 metros van a rebotar? Hasta quedar hecho añicos. Así es la vida de todo aquel que vive sin Dios. Es incongruente pensar que sin Dios se puede obtener algo bueno, porque Dios es totalmente congruente en todo su ser y demanda congruencia en todos aquellos que le siguen y que le adoran. Te vuelvo a preguntar, ¿acaso tenemos un Dios de pensamientos divididos? Pregunta. ¿Verdad que no? Hasta por intelectualismo respondemos que no, hay de nosotros y respondemos que sí. Te cae un rayo en este momento y traspasa. Quizá no, pero hasta por una manera intelectual respondemos que Dios no está dividido, pues es Dios. La misma definición de Dios habla de que no puede haber divisiones en Él. La creación nos muestra una obra, un diseño de leyes cambiantes. ¿Acaso nos despertamos hoy sin gravedad? ¿Alguien flotó cuando se despertó? Si flotó, comió algo malo en la noche. ¿O alguien de repente sintió que el mundo estaba girando en sentido contrario y caminabas hacia atrás? ¿Verdad que no?
¿La creación nos muestra una obra, un diseño de leyes cambiantes? Claro que no. O la misma palabra de Dios nos revela un Dios de principio a fin que piensa una cosa pero hace otra. Innegablemente no, mi hermano. Dios es perfecto, enteramente congruente en todo lo que piensa, en todo lo que dice y en todo lo que hace. Su forma de ser es perfecta. Así dice 2 Samuel 22:31. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Toda su forma de actuar también es perfecta, dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y la palabra iniquidad significa una conducta contraria a una norma, es decir, una conducta contraria a sus propios decretos. Es Dios de verdad y no hay nada en contra de lo que Él mismo ha determinado. Porque toda su obra, su forma de actuar es perfecta. Todas sus leyes son perfectas. Así lo dice el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ese es nuestro Dios, un Dios completamente congruente. Y la congruencia en Dios envuelve completamente su ser. Es decir, que la congruencia se relaciona con su inmutabilidad. Es decir, el atributo de que Dios no cambia, con su bondad, con su amor. E igualmente la congruencia rodea su santidad y rodea y abraza su justicia. Porque Dios es completamente congruente en su forma de actuar y también es congruente en todo lo que Él mismo demanda, en todas sus exigencias. Y la expresión máxima de esto que estamos hablando la podemos ver claramente en la cruz. Porque en la cruz el Señor nos demostró su congruencia, la congruencia de su santidad, de su amor, de su justicia, al no pasar por alto el pecado, sino Él mismo haber puesto a su único Hijo, a su unigénito, como cordero expiatorio por el pecado, para satisfacer su justicia, para satisfacer su demanda, esa demanda de santidad, al mismo tiempo que provee conforme a su propia esencia, su amor para con los hombres y una gloriosa salvación, mis hermanos, comprada a precio de sangre. Es congruente todo esto. Recordemos que el pensamiento de Dios es: sin santidad, ¿qué? Nadie le verá. Sin santidad nadie le verá. Y dentro de esto, Él mismo proveyó la manera de alcanzar esta santidad cuando actuamos congruentemente con Él en todas las cosas. Cuando confiamos en Jesucristo y su justicia, se nos imputa a nosotros. Y entonces caminamos bajo el mismo pensamiento de Dios. Mis hermanos, Dios no se anda con juegos, ¿sí sabías? Dios no se anda con rodeos. Él es completamente congruente, Él es de un solo pensamiento, de modo que todo lo que piensa y dice y hace está en perfecta armonía. Por esta causa Dios y el mundo son completamente opuestos. Por eso no puede haber una comunión, dice 2 Corintios 6, 14 y 15. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque no hay congruencia. No hay congruencia entre ellos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Pueden embonar en algún punto? No. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Pueden acaso habitar en la misma habitación? ¿O cohabitar? ¿O qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguna. Dios es completamente opuesto al pecado, al pensamiento del mundo, al pensamiento de Satanás. Él es totalmente congruente en todo lo que dice, piensa y hace. Dios mostró una total congruencia en el amor, ¿sí o no? Él no dijo: los amo con todo mi corazón, pero los voy a echar al infierno. ¿Verdad que no? Él en su amor proveyó la forma en la que nosotros pudiéramos recibirlo.
Es la forma en la que Él determinó el amor de Dios, ese amor que nació en su corazón, ese amor que se manifestó en sus labios y en sus hechos, es perfectamente congruente. Dios no solamente ama de labios, sino ama en verdad. Y sabía Dios que nosotros no podíamos alcanzar su amor. ¿Y qué es lo que hizo? Lo envió. Lo envió en semejanza de carne. Él mismo vino, tomó forma de siervo, siendo semejante a los hombres, y nos mostró su amor y derramó su amor completamente en una cruz por nosotros, para que entonces nosotros pudiéramos alcanzar y conocer y participar de ese amor. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se fija cómo es el amor de Dios? Congruente. Es como si tú pusieras a uno de los pequeñitos de la iglesia infantil, el más chiquito de todos. ¿Quién es el más chiquito de todos que ya camina? Belén. Una cosita así, Belén. Y le dices, y la pones ahí y le dices: ¿quieres una paleta? Y dice Belén: no, pues sí, me encantan las paletas. Y luego: ¿es una paleta de Ferrero Rocher? Ay. Y le dice: sí la quiero, alcánzala. Alcánzala. Todavía ni sabe brincar, ¿verdad, Richie? Sí. Y alcánzala. Y no, pues no la alcanzaste, Belén, ni modo. ¿Hay congruencia en eso? O sea, Belén, entiéndeme, yo te quiero dar la paleta, pero tú la tienes que alcanzar. Es que el deseo de mi corazón es darte la paleta, Belén, pero pues alcánzala. Con todo mi ser, de verdad, yo anhelo que tú te comas esta paleta y la disfrutes. Tan solo tienes que alcanzarla. Eso es totalmente incongruente. El amor de Dios no fue así. Él nos amó y Él vino y derramó su amor. Y así esa misma congruencia debe haber en nosotros, en nuestro matrimonio. Te amo, pero a mi modo. ¿Se puede amar al modo de uno? ¿Verdad que no? Se ama al modo de Dios. Es la única forma de amar, al modo de Dios. ¿Quieres demostrarle amor a alguien? Ama al modo de Dios. Amas a tu esposa, pero le pones la paleta alta. No se puede, mi hermano. Dios no fue incongruente con su amor. Su amor fue respaldado por sus hechos. Dios es congruente en todo lo que hace. No causa confusiones ni desórdenes. Él causa armonía, paz, gozo. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Así lo dice 1 Corintios 14:33. Y esta misma congruencia debe de existir en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia. Debe de existir esta misma congruencia en todo aquel que es hijo de Dios. Porque el mismo Dios ha demandado que como hijos suyos procuremos andar en la perfección. Es decir, en el entendimiento de su voluntad. Aquella voluntad que el Padre nos demanda. En Mateo 5:48 Él dijo: sean pues ustedes perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Quita la palabra perfecto y ponle congruente. Sé pues congruente como tu Padre es congruente. Y esto precisamente lo habla en el contexto de la demostración del amor. Habéis oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que la aborrecen, oren por los que los persiguen y los ultrajan, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué haces de más? Y entonces dice: sean perfectos, o sea, sean entendidos y sean congruentes, porque su Padre también es congruente. Y ustedes deben de imitar los pasos de Dios. La incongruencia, mi hermano, es la falta de coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Es una conducta que contradice aquello que se dice. O es aquello que no guarda una relación entre el pensar, el decir y el hacer. ¿Conocen personas incongruentes? ¿Las conocen? Ahora repita conmigo: sí, yo. Algunos dijeron: sí, tú. Ok. Yo, a veces somos muy incongruentes, ¿sí o no? Y
Hay una lucha en nosotros como cristianos, una lucha que no tiene el mundo. El mundo no le importa ser incongruente. El cristiano sí, el cristiano se aferra por andar en la congruencia de Dios, en la armonía de su palabra. Y se produce una lucha como cristianos para poder ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. De guardar esa coherencia entre nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Dios enseñó a través del apóstol Juan, quien escribió en su primera carta en el capítulo 4, versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un incongruente, es un mentiroso, dice. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Un poco antes dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, mejor échese un taco. Bueno, le faltó aquí. Pero sino de hecho y en verdad, amemos en hecho y en verdad, es si seamos congruentes. Lo que decimos con lo que hacemos, porque así es Dios. Nuestra vida debe de contrastar, mi hermano, con todos aquellos que viven sin Cristo. En la congruencia de nuestros hechos con nuestras palabras. El apóstol Pablo, también siendo inspirado por el Espíritu Santo, les rogaba a los efesios en el capítulo 4, versículo 1, que se conducieran de la manera más digna en la que pueda andar un hijo de Dios. Os ruego, dice, que vivan, que anden, que se conduzcan como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Cuál vocación? La de ser discípulos de Cristo, la de ser hijos de Dios, la de ser cristianos. ¿Por qué? Porque la doctrina, mi hermano, o el pensamiento cristiano, un pensamiento derivado, fundamentado absolutamente en el conocimiento revelado por Dios a través de su palabra y a través de la vida de Cristo, este pensamiento cristiano se ve confirmado hasta el día de hoy por la congruencia de la totalidad del pensamiento de Dios en la vida del creyente. Es decir, el cristianismo hasta el día de hoy ha permanecido porque hay congruencia en el cristianismo. O tiene que haber congruencia en la palabra de Dios y en la vida del creyente. Si no hubiese congruencia, el cristianismo ya se hubiese acabado. En Jeremías, abre tu Biblia, Jeremías capítulo 32, vamos a leer del versículo 38 al versículo 41. Es decir, mi hermano, que la vida cristiana se origina y se sostiene porque tenemos un Dios que es totalmente congruente en toda su forma de ser y de pensar. En Jeremías 32, 38, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y vamos a leer hasta el versículo 41, dice: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y versículo 39 dice: haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y para el bien de sus hijos. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en su corazón y no se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. Porque la promesa de Dios es fiel, mi hermano, es que el cristianismo hasta el día de hoy permanece. Porque el cristianismo se fundamenta, se origina, se sostiene en que tenemos un Dios que es congruente, que lo que dijo ha hecho y que todas sus promesas son fieles y son en Él sí y en Él amén. Y porque Dios es fiel, entonces tú y yo podemos acercarnos cada vez más a Él. Porque Él es fiel, entonces podemos ser perdonados. Porque Él dijo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando
Le fallamos a Dios. Vamos, confesamos nuestros pecados y confiamos en ese Dios que lo que dijo va a ser. Y podemos descansar y continuar nuestra vida cristiana, continuar la carrera, fortalecidos en el Señor y esperando lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y lo que va a seguir haciendo. Cuando el cristiano, mi hermano, escúchame bien, tiene vidas en congruencia con Dios, cuando el cristiano tiene una vida en congruencia con su palabra, el cristiano manifiesta una autoridad impresionante para enseñar a otros. Para enseñar a otros el camino de verdad. Pero alguien que es incongruente es alguien que produce vergüenza. Tal como el Señor lo dijo con aquellos que todos aquellos que se avergonzarían de sus ídolos o por causa de sus ídolos. Porque no tienen autoridad para poder enseñar a otros de la palabra del Señor. Muchas de las personas que han rechazado el Evangelio es precisamente por la incongruencia de la vida del cristiano con la palabra. Y lo hemos enseñado anteriormente y hemos citado a este hombre llamado Mahatma Gandhi que claramente dijo: yo sería cristiano a no ser por los cristianos. Yo sería cristiano si no fuera porque los cristianos son muy incongruentes. Me encanta su Cristo, dice, pero no me gustan sus cristianos, son tan diferentes a su Cristo. Imagínese, pero un cristiano que de verdad tiene congruencia con Dios, un cristiano que tiene congruencia con la palabra de Dios, es un cristiano que tiene toda la autoridad para poder enseñar a otros, para poder mostrar a otros el camino de la verdad, para poder atraer a otros hacia la vida de Cristo. ¿Cuántos son padres que tienen hijos que no son cristianos? ¿Quieres que tus hijos sean cristianos? Tiene que haber congruencia en tu vida. Tienen que ver la congruencia de Dios en ti. Que todo lo que dices, que todo lo que piensas y todo lo que haces va en perfecta armonía. Muchos quieren ver resultados en sus familias, pero son sumamente incongruentes en toda su forma de actuar y de pensar y de hablar. Eso no va a producir nada sino vergüenza. Y que el nombre de Cristo sea vituperado, dice la Escritura, por causa nuestra. Es la congruencia en ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, lo que va a producir que verdaderamente impactemos la vida de alguien y mostremos a un Dios vivo y a un Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ser congruentes porque tenemos un Dios que es congruente. Necesitamos ser perfectos porque nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mi hermano, debemos ser congruentes con la nueva vida que Cristo Jesús nos ha dado. Abre tu Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice ahí, mi hermano? De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que entonces el cristiano, al tener un Dios que lo ha hecho participar de su propia naturaleza divina, al tener un Dios que ha puesto su espíritu en él, que le ha dado un nuevo corazón, una nueva mente, un Dios que ha transformado completamente su vida, tiene que conducirse de una manera coherente a esta nueva vida. Y esta nueva vida tiene que entonces contrastar o hacer un contraste con la vida de vivir antigua que tenía. Es decir, ya no debes de vivir como vivías antes, porque no podemos decir que tenemos una vida nueva y seguir viviendo, practicando las mismas cosas. Es lo que les explicó Juan el Bautista a los hombres que al sentir el dolor por causa de su predicación, les preguntaron:
¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Juan el Bautista inmediatamente dice, el que tiene 2 túnicas del que no tiene, el que cobra de más impuestos, ya cobre lo que es justo. Y comienza a decir que tu vida comience a contrastar con tu antigua manera de vivir. Sé congruente. O como le dijo a los fariseos, mejor vaya y hagan frutos dignos de arrepentimiento y luego vienen y se bautizan. Porque no hay congruencia entre lo que quieren hacer y lo que están viviendo. Porque la vida del Hijo de Dios, esta nueva vida, el nuevo ser que Dios ha creado debe de ser coherente y contrastar con una antigua manera de vivir. La congruencia de nuestras palabras, mis hermanos, con nuestros hechos, es aquello que nos va a dar la autoridad para transmitir un cristianismo adecuado. Porque somos cristianos para transmitirlo a otros, ¿sí sabía? No somos cristianos como para sentarnos y venir aquí el domingo y ya. No, el cristiano tiene que transmitir su cristiandad, eso es un hecho. Porque no se pone una lámpara debajo de la cama, sino sobre el candelero y alumbra todo. No se puede esconder una ciudad asentada en un monte. Y el cristiano es eso, es una ciudad asentada sobre un monte. La iglesia es una ciudad asentada sobre un monte. Por lo tanto, el cristianismo no es un cristianismo que se tenga que mantener oculto. El cristianismo se tiene que propagar. Y tú, para que puedas transmitir un cristianismo adecuado, tiene que haber congruencia en tus palabras y en tus hechos. O te lo voy a decir mexicanamente hablando. Ya se me fue el avión. Tiene que haber congruencia, mi hermano, entre tus palabras y tus hechos. Para que te compren el cristianismo, tienes que ser congruente. Si no, todo lo que hagas, todo lo que digas, por más que te esfuerces, por más que hagas acciones, si no hay congruencia en tu vida entre lo que haces y lo que dices, nadie te va a comprar que tú eres un hijo de Dios, que tú eres un cristiano, un seguidor, un discípulo. Y jamás se va a aplicar para los que tú amas aquella palabra que leímos acerca de Jeremías, la cual dice, haré que haya coherencia entre tu pensamiento y tu conducta, y me regocijaré en favorecerte con todo mi corazón y con toda mi alma. Solamente cuando la palabra de Dios se aplica de una manera adecuada a nuestras vidas, cuando la interpretamos de una manera adecuada, es cuando la palabra ejerce su legítima autoridad sobre nosotros. Y en cualquier cosa, escúchame bien, que torzamos la palabra del Señor, se frustra esa autoridad que por sí misma ella tiene. La palabra de Dios tiene una autoridad impresionante, pero si tú la tuerces tan solo un poco al hablarla o en tu vida, estás echando por el suelo la autoridad misma de Cristo Jesús, la cual nos delegó para poder llevar su evangelio, para poder llevar su enseñanza. ¿Quieres tener autoridad como hijo de Dios? Tienes que ser totalmente congruente con la palabra, tienes que ser totalmente congruente con Dios. Tienes que haber una congruencia, una coherencia entre tu forma de hablar, entre tu forma de pensar y tu forma de vivir. Y tienes que estar dispuesto, mi hermano, a desechar si en algún momento la palabra o la coherencia de la palabra del Señor te está diciendo que tú no estás actuando adecuadamente. La tienes que quitar para inmediatamente conformarte al pensamiento que la palabra de Dios te demanda como hijo de Dios que vivas. Porque tenemos un Dios congruente. ¿Cuántos quieren tener un cristianismo en congruencia con Dios? Pónganse de pie, mis hermanos. Toda la palabra nos muestra un Dios perfecto. Pero cuando humanamente nosotros, por causa de nuestras pasiones y deseos, por causa de nuestros anhelos,
torcemos su palabra, le restamos autoridad, entonces no experimentamos esa gracia de parte de Dios que quiere transformar nuestras vidas y llevarnos a niveles profundos del conocimiento de su nombre. Es una locura pensar que se puede vivir una vida adecuada sin Dios. Es incongruente. Pero todo aquel que se acerca a Dios y que amolda su corazón a la armonía de la palabra, puede ser grandemente utilizado por Él. Y el cristiano está puesto para ser usado por Dios. Un cristiano que no es usado por Dios es un cristiano que no tiene una vida congruente con su Señor. Indudablemente todo hijo de Dios es usado como luz en medio de las tinieblas. La luz de Cristo ha resplandecido en su corazón. No se puede ocultar. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que estar conformando tu corazón y tus pensamientos cada vez más a su palabra. De modo que seas un hacedor, no tan solamente un oidor. De nada sirve vivir de apariencias, de nada sirve vivir superficialmente la vida cristiana. Tenemos que ir como aquel profeta que fue llevado cada vez más profundo hasta que sus pies ya no tocaban la tierra, hasta que ya no había nada en sí mismo que le pudiera producir seguridad, sino que estaba totalmente a disposición del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo. Así tenemos que ir nosotros. El cristiano tiene que ir cada vez más profundo, al punto que se deje llevar completamente por Dios a través de su palabra. No entiendo cómo Dios va a hacer u obrar a través de esto, pero yo me voy a dejar arrastrar por ti. Hay muchas circunstancias que quieren introducir duda a nuestras vidas para que no actuemos conforme a la palabra de Dios, para que quizá nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Pero la palabra de Dios nos dice: busca el consejo de Dios. Y por más ilógico que parezca tu parecer, en Dios todo toma sentido. En Dios siempre hay armonía y sus promesas son perfectas. Y Él no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará, indudablemente. Pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte, caminar en una misma línea con Dios, amoldar nuestro corazón, conformar nuestros pensamientos a su palabra. Y el apóstol Pablo dijo: para eso tú tienes que renovarte cada día en el entendimiento. Solo así entenderás que su voluntad es buena, que su voluntad es agradable y es perfecta para ti, y que todas las cosas te ayudan para bien. Cierra tus ojos. Te damos gracias, Señor mío y Dios mío. Qué seguridad, qué consuelo y qué fortaleza nos da el saber que tú eres un Dios congruente, el saber que tú eres un Dios de un solo pensamiento. Tú no cambias de opinión. No eres como los hombres que un día para ellos algo es bueno y después resulta malo, un día es malo y después resulta que es bueno. Tú desde el principio has declarado lo que demandas de nosotros, lo que pides de nosotros, el hacer justicia, el amar, el tener misericordia,
el humillarnos ante ti. Eso es lo que tú demandas de nosotros. Que confiemos en tu amor, porque fue un amor que hiciste manifiesto de una manera pública a la humanidad de generación en generación. El mundo ha podido conocer tu amor. Qué precioso consuelo, qué inmensa fortaleza el saber que todo lo que tú has dicho harás. Ese consuelo y esa fortaleza que nos debe de llevar a afirmar nuestros pasos en tu palabra, que nos debe de llevar a seguir tu camino aún en medio del peligro, aún en medio de la comodidad, aún en medio de cualquier cosa. Tú eres el más valioso en nuestras vidas, Señor. Porque tú le diste valor a mi vida. Gracias, Padre. Ayúdanos a no estar divididos en nuestros pensamientos, a no estar divididos en nuestro corazón. Porque un cristiano dividido en su forma de pensar no puede permanecer. Un cristiano que quiere servir a Dios y a las riquezas no puede permanecer. Un cristiano que quiere seguirte a ti, pero al mismo tiempo seguir su propio deseo, no puede permanecer. Un cristiano que toma el arado y voltea hacia atrás no puede permanecer. Queremos ser cristianos de un solo pensamiento, el pensamiento de tu palabra. Ayúdanos, amado Dios, a renunciar a cualquier pensamiento o sabiduría de hombres para entrar a la sabiduría de tu palabra, aquella que nos marca la dirección, el camino adecuado para que tus propósitos sean cumplidos. Porque tú quieres otorgarnos plenitud, pero esa plenitud solamente viene en la forma en la que tú has establecido. Cuán grande eres, Señor. Cuán maravillosas son tus obras. Inescrutables son tus juicios, insondables tus caminos. ¿Quién los puede conocer? Gracias, Padre amado, por amarnos. Gracias por ayudarnos, por exhortarnos, por enseñarnos. Examina nuestro corazón. Necesitamos más de ti. Te necesitamos, precioso Dios. Ven y llena nuestras vidas de tu gobierno. Ven y establece tu reino en nuestro corazón. Afirma tu trono en nosotros. Ayúdanos a ser congruentes contigo, a tener una coherencia con tu voluntad. Gracias, Padre. Ponemos esta palabra que hemos recibido delante de ti, para que no sea infructuosa, sino que cumpla su propósito en nosotros. No nos dejes, Señor. No nos dejes, te lo pedimos. Sigue trabajando en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro amado Dios. Gracias, Padre nuestro. Amén.
Dele un aplauso al Señor, mi hermano, mi hermana. Mi hermano, voltea con el que tienes a un lado. Levántele las cejas. Dile, tienes que ser congruente. Tenemos que ser congruentes, amén. Que al salir por esta puerta, mi hermano, y al entrar al mundo, el mundo pueda ver a un Dios coherente, un Dios perfecto, a través de nuestras vidas. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, que pasen una bonita tarde. Dios siga edificando sus vidas, edificando sus matrimonios, edificando sus familias. Que el Señor los fortalezca, los consuele, y que el Señor también los use en medio de toda su familia, en medio de todos los que les rodean, y puedan ser vasos de honra para la gloria de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan bonita tarde, y estamos despedidos, hermanos. Muchas gracias por estar aquí.